Duoc UC, sede Puente Alto. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristian Osorio, director de la carrera de mecánica automotriz de Puente Alto, y le quiero dar la bienvenida a todos en nuestra actividad de hoy, que es una entrevista a un profesor nuestro y un instructor técnico. Pero antes de eso, quiero invitar a todos ustedes a participar activamente en esta entrevista, en su pantalla en el sector derecho, haciendo las preguntas pertinentes, y a fin de la entrevista y la exposición haremos obviamente la selección de preguntas para hacer a nuestro expositor. Hoy me pone orgulloso presentar esta charla. Es un profesor nuestro que he conocido por todos ustedes, y a la vez el único profesor instructor técnico de la marca Nissan en Chile. Les presento a Mauricio Riveros. Mauricio es un ingeniero mecánico, profesor de aproximadamente, con nosotros lleva unos 10 años trabajando, y además es el instructor técnico de Nissan, que es el único profesor, la única persona de Nissan certificada a nivel nacional con respecto a este tema. Así que bienvenido, Mauricio, ¿cómo estás? Hola, Cristian, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Bueno, vamos a dar inicio a mi charla sobre electromovilidad. Denme unos segundos para proyectarla. Bueno, buenas tardes antes que todo. Gusto en saludar y gracias a Cristian por su presentación. Hoy día yo voy a hablar sobre electromovilidad y muchos factores que influyen en ella, porque no es tan solo hablar de electromovilidad como auto. Bueno, tal como mencionó Cristian, mi nombre es Mauricio Riveros Garrido, yo soy ingeniero automotriz del Duoc UC, soy instructor técnico certificado para la marca Nissan. Obtuve mi certificación en vehículos eléctricos en Ciudad de México y actualmente soy docente de electromovilidad en la Escuela de Ingeniería de Duoc UC. Los quiero dejar con esa reflexión primero, que el cambio es inevitable a lo que está pasando hoy en día en el mundo, y lo que está pasando en el mercado automotriz implica que el cambio es inevitable, pero el crecimiento de cada uno de nosotros es opcional. Les voy a pedir a todos los que están conectados que inviertas en conocimiento, que pongas atención en estos 40, 50 minutos que vamos a estar mostrando crecimientos, proyecciones, cómo funciona el auto eléctrico, etcétera, que pongas atención. Muchas veces uno está en la casa conectado al teléfono, conectado haciendo otras cosas, entonces la idea es que trates de concentrarte lo más posible, tal ahí como está el señor jugando ajedrez. Eso se agradece mucho. Debemos partir indicando siempre qué es la electromovilidad. Se habla mucho de la electromovilidad, pero necesitamos saber qué es. Hace referencia al uso de vehículos eléctricos, siendo aquellos que están impulsados por uno o más motores eléctricos, ¿ya? Un vehículo eléctrico puede tener un motor en la parte trasera o delantera, o puede tener 4 motores, uno en cada rueda. Entonces, para mí, esto se divide en dos cosas muy importantes. Lo primero es una revolución tecnológica, en muchas cosas, en muchos ámbitos que les voy a explicar un poquito más adelante. Y lo que nos compete a nosotros, las oportunidades que tenemos en el rubro automotriz, que son obviamente muchas. ¿Cuáles son los objetivos los cuales vamos a ver el día de hoy? Primero, vamos a ver una reseña, historia y revolución tecnológica del vehículo eléctrico para que se den cuenta de dónde viene esto. Segundo, vamos a ver proyecciones, ventas, crecimiento del vehículo eléctrico y su actualidad en el mercado mundial. Tercero, cómo funciona un vehículo eléctrico, que es algo llamativo y nuevo para nosotros o para muchos de nosotros, porque hablamos de los vehículos eléctricos pero no sabemos cómo funciona. Y por último, ¿cuáles son las competencias profesionales que debo tener para enfrentar este cambio? ¿Cuáles son ellas, las importantes? Son hartas, pero me voy a basar en solamente las más importantes.
Lo primero que vamos a hablar, como les mencioné, es la historia y revolución tecnológica del vehículo eléctrico. Fíjense que en 1832 a 1839, el empresario escocés Robert Anderson inventó el primer vehículo eléctrico rudimentario. Desde 1800 a 1839 saltamos aproximadamente al 1900, donde ya una marca conocida, Porsche, crea su primer vehículo eléctrico. En la historia habla de que en 1880 a 1920 aparecen muchos tipos de vehículos eléctricos, entre ellos uno de lo que fue muy famoso en esa época, fue el que está arriba a la derecha, que es el Jamais Content, que es el primer vehículo eléctrico que alcanzó los 100 kilómetros por hora. Tenemos varios modelos de vehículos eléctricos, fíjense en la fecha 1902 a 1910, ¿verdad? Los distintos modelos que existían para carga, para transporte de 2 pasajeros, 4 pasajeros, etc. En esos años ya existían los cargadores, ¿verdad? Ya sea en lugares como para varios autos, para varios vehículos, perdón, y para lo que era en las casas. Después de 1920 aproximadamente, hasta 1973, se perdió el vehículo eléctrico hasta que llegó el primer impulso de este vehículo, que era el City Car de Sebring Vanguard. Luego de eso, se volvió a perder nuevamente el vehículo eléctrico y en un segundo impulso, en 1996, General Motors fabrica el EV1, que nació porque en California hubo contaminación y en algún minuto las normas ambientales dijeron no queremos más vehículos contaminantes, queremos solamente vehículos limpios, en este caso, que no generan combustión, y entonces General Motors y varias fábricas más lanzaron su modelo de vehículo eléctrico. Este fue uno de los icónicos con respecto a esto. Pero fíjense, yo les estaba hablando de auto y ahora les quiero hablar de la revolución tecnológica que esto ha creado. Primero tenemos, por ejemplo, los celulares, tenemos los relojes, tenemos los tableros de los vehículos. Me voy a ir con los celulares primero. Fíjense que en el primer celular o los primeros celulares lo ocupábamos para hablar por teléfono. O sea, el equipo era exclusivamente para hacer llamadas. El día de hoy, con los smartphones, solamente lo ocupamos el 5% para hacer llamadas. Entonces hay una revolución. Con respecto a los relojes, tenemos, fíjense, en 1810, un reloj pulsera de una marca Breguet René de Nápoles, que para esos años era utilizado para ver la hora. Hoy en día tenemos los smartwatch, donde podemos ver WhatsApp, podemos ver la llegada de algún correo, nos puede tomar la presión, etc. Y se ocupa solamente un 60% para mirar la hora. Para desplazarnos, antiguamente teníamos carruajes, ¿cierto? Y todo lo que ha venido en crecimiento en el parque automotriz, como el Forte, una furgoneta Mercedes, un Mitsubishi Miep, un Volkswagen i3, donde antiguamente el desplazamiento en el vehículo era un 100%. Hoy un 60% porque tenemos varias cosas asociadas al vehículo que tienen que ver con la tecnología. Entonces hay un cambio en ese desplazamiento. Entonces, ¿qué sabemos? Que el mundo está cambiando. Eso no es nuevo, ¿cierto? Y todos los días cambia. Entonces, nosotros tenemos que abrir nuestra mente al mejor momento y a la mejor oportunidad. Y pienso yo que hoy en día estamos frente a ese momento y a esa oportunidad. Entonces yo dejo dos cuestionamientos, se los dejo sembrados a ustedes. Primero, la evolución tecnológica. Y segundo, la evolución en la prestación de servicios. Porque muchas de las cosas que están haciendo los celulares el día de hoy son prestaciones de servicios. Nos están mejorando con las app, nos están mejorando nuestros teléfonos, la conexión, etc. Entonces, eso va de la mano
con la revolución que estamos viendo o la evolución que estamos viviendo. Entonces, esa era la primera parte, que la tenemos aprobada. Ya entendemos que hay un cambio y hay una mejora con respecto al vehículo eléctrico. Ahora vamos a ver un poco de proyecciones, ventas, crecimiento y la actualidad en el mercado. Con proyecciones, en todo esto lo que quiero que vean y que se fijen es que todo está dentro de las proyecciones asociado a que va a haber un crecimiento sí o sí, que nosotros ya lo estamos viendo, nos estamos metiendo, ya está la electromovilidad como algo muy importante. Entonces, estos gráficos que les quiero mostrar es para que se den cuenta que sí es efectivo lo que se está planteando. Por ejemplo, ahí tienen un gráfico de proyección de venta de vehículos eléctricos, donde Europa, Estados Unidos, China, Japón, son los que están a la vanguardia en los temas de proyección de venta. Dentro de esas mismas proyecciones de venta, fíjense que al 2040, ¿cierto? Todo indica que las ventas van a ir en crecimiento, en buses, en pasajeros, comercial livianos, medianos y pesados. Para el año 2040, entre el 35 y 47%, tal como lo menciona la lámina, de los coches nuevos estarán equipados con un motor eléctrico. Y siempre nos va mencionando o nos va mostrando los mismos países: Europa, Estados Unidos, China, Japón, otros países. Dentro de esos otros países, obviamente está incluido Latinoamérica, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, que son y México, que son los países que están avanzando, digamos que un poco más rápido que los demás países de la región. Para esos vehículos eléctricos que yo les mencionaba, para esas ventas, también se van a necesitar las baterías de alto voltaje. Y también van en el mismo crecimiento y también en los mismos países. O sea, al 2035, por ejemplo, Estados Unidos va a necesitar una demanda de baterías, lo mismo que China, lo mismo que Europa. Es decir, también ahí hay un crecimiento que va a ser sostenido en el tiempo. Ahora, ¿qué están haciendo las marcas? Fíjense que en la parte izquierda de la lámina, en el 2020, habla que Hyundai y Kia van a lanzar 12 modelos, Toyota 10 modelos. Al 2021, Volvo va a lanzar 6 modelos. Me voy a saltar hasta el 2025 para que vean que BMW, dentro de sus proyecciones, tiene el lanzamiento de 25 modelos, 10 modelos Mercedes-Benz, 80 modelos Volkswagen. Es decir, aquí hay un crecimiento, insisto, sostenido, que obviamente las marcas están trabajando para que eso suceda. ¿Qué estamos haciendo nosotros en Chile? ¿O cuál fue el planteamiento que se hizo Chile con respecto a esta situación? Nos dice que el 2040 el 100% del transporte público debe ser eléctrico. Ya lo vemos en la calle, ya hay buses eléctricos, aproximadamente como 400, y eso sigue en crecimiento. También tenemos vehículos livianos. Al 2050 indica que el 40% del parque automotriz vehicular debe ser eléctrico. Entonces todavía hay mucho tiempo para que nosotros podamos involucrarnos en la electromovilidad y poder crecer junto con la electromovilidad. Dentro de estos crecimientos, lo otro eran proyecciones. Aquí dentro de los crecimientos, fíjense que tengo una lámina donde están las ventas globales desde el 2010 hasta el 2019, donde la curva siempre va en aumento. Dentro de los países que más venden vehículos eléctricos está China, luego Estados Unidos y está Noruega. Pero Noruega, dentro de su venta de vehículos tradicionales y eléctricos, los eléctricos ya están ocupando aproximadamente el 50%. O sea, de 10 vehículos que vende Noruega a sus clientes, 5, ya son eléctricos. La venta de vehículos eléctricos y de enchufables híbridos también ha ido en crecimiento. Fíjense que desde el 2010, esta gráfica es hasta el 2018, que un poco habla, da razón de lo que yo estaba mencionando anterior, donde está China, Estados Unidos y Noruega como los países que más
han vendido vehículos eléctricos. Aquí tienen una comparativa del 2017 y 2018 de vehículos eléctricos, tanto venta como 2017 y 2018. Por ejemplo, el Tesla modelo 3, en el 2017 se vendieron 2, en el 2018 se vendieron 130. El Nissan Leaf, el 2017 46 y en el 2018 86 y así sucesivamente. Mencionaba, y aquí hay una comparativa 2018-2019, donde China, ¿verdad? Ahí hay una diferencia de la cantidad de vehículos que han vendido en Europa, Estados Unidos, Japón, que son los cuatro, digamos que los cuatro grandes en el impulso de la electromovilidad. Y a la derecha tienen una gráfica donde siempre se muestra el Tesla modelo 3 como uno de los más vendidos. Bueno, también aparece BYD, BAIC, Nissan, Renault, Hyundai, y empiezan a aparecer todas las marcas que algunas están llegando a Chile y otras que están ya sea en China, Europa o Japón o Estados Unidos. Como lo mencionaba, ahí están, esta es una gráfica del 2019, donde Estados Unidos creció sus ventas de vehículo eléctrico y ahí están los 4 lugares que yo he estado mencionando. Ahí están los vehículos más vendidos el año 2019, donde está el Tesla, el BAIC EU Series, el Nissan Leaf y el BYD Yuan S2 EV, que los dos últimos ya están en Chile. Las ventas en Chile de estos vehículos eléctricos, tenemos el Hyundai Ioniq con 82 vendidos, esto es del año pasado, el Nissan Leaf 61, BMW i3 14, BMW i8 5, Mercedes-Benz 4 y el BMW 330e 3 vendidos. Si se fijan en relación a Estados Unidos, Europa y China, obviamente estamos muy por debajo en las ventas, ¿cierto? Pero va en crecimiento. Dentro de la alta gama que hoy en día hay en el mundo, en Europa, en China, en Estados Unidos, aparece el Audi e-tron, el Porsche Taycan, Lotus Evija, el Kiantú K50, Lamborghini Terzo Milenio, el Classic Factory Electra, NIO EP9, el Aston Martin Rapid E y el Nissan Leaf Nismo. Varios de ellos ya están en la calle y otros están por salir. Entonces, tenemos alta gama, igual como en los vehículos tradicionales que conocemos a combustión, que también hay una alta gama, el eléctrico también existe. También existen, digamos que vehículos para todo tipo, donde aparece el MEB Anywhere, que es un vehículo hecho en Inglaterra, pero más barato de los tradicionales. En México están haciendo el Saqua. En Europa ocupan mucho la Nissan ENV200, que es un furgón utilitario, y en Argentina están produciendo ese vehículo que es el cero emisiones. Está escrito con S y no con Z, pero es por un tema de la marca que ellos tienen. Dentro de los dos vehículos que mencioné anteriormente, aparece el Tesla Modelo S y el Nissan Leaf Z E1, donde la información técnica que nos empiezan a entregar los fabricantes, tenemos obviamente la velocidad, pero con un tacómetro un poco distinto, donde se ve las baterías, por ejemplo, la carga de la batería, el estado de la carga de la batería, velocidades que se hacen de cierta manera impresionantes cuando hablan de 0 a 100, nos hablan de una autonomía, ¿verdad? Por ejemplo, en el Nissan Leaf de 389 kilómetros, y nos hablan de la capacidad que tiene la batería, en este caso en kilowatt hora. Este Nissan Leaf tiene 40 kilowatt hora y hay uno que ya está en 60 kilowatt hora. Ahora, la pregunta que uno se empieza a hacer inmediatamente con respecto a lo que yo acabo de mencionar, pero ¿dónde está la electromovilidad? ¿Dónde la encontramos? ¿Y cuáles son los servicios tecnológicos asociados a todo esto que tiene relación con lo que hablé en el primer punto? La electromovilidad la vamos a encontrar, fíjense,
en todo ámbito, moto, utilitario, trenes, aviones, motos de agua, barcos, camionetas, y si usted sigue investigando, la va a encontrar en muchos lugares más, porque la electromovilidad habla de tener una batería y un motor eléctrico. Entonces, muchas cosas pueden ir funcionando bajo este concepto. Tenemos aquí otro ejemplo de estos, llamémoslo, drones para personas, ¿cierto? Que lo que están pensando, sobre todo en el que está arriba a la izquierda, es que usted pueda tener un estacionamiento en su casa y usted pueda ir al trabajo, desplazarse a su trabajo a través de este sistema. Entonces, hay otros que están como el de la derecha arriba, el hover taxi, que lo que está haciendo es de taxi, ¿verdad? Para que usted se pueda mover dentro de la ciudad. En la foto que está al centro tienen un avión, que es un jet, ¿verdad? Que puede recorrer 300 kilómetros en 60 minutos. Pero no es un dron, es un jet equipado con 36 motores eléctricos capaz de transportar a 5 personas, 4 pasajeros más el piloto. Entonces, aquí tenemos más electromovilidad. En la tecnología que se está realizando, como todo sigue avanzando, fíjense que aquí tenemos otro vehículo que es el CEP, que es de ingeniería italiana y una producción china. ¿Qué es lo maravilloso de este vehículo? Que se puede fabricar en 3 días. Ahí en la foto que está a la derecha arriba, nos indica que el techo, por ejemplo, lo fabrican en 5 horas, que el tablero lo fabrican en 10 horas, y así sucesivamente. Entonces, es un vehículo que usted podría tener la plataforma, ¿cierto? Colocar, en este caso, la carrocería, ¿verdad? Y armarlo de manera rápida. En Europa están ocupando mucho los vehículos eléctricos, motos y vehículos, en las motos para el arriendo de la moto eléctrica, ¿cierto? Para conocer la ciudad, turistas, etcétera, y obviamente transportarse. Y la están ocupando mucho los taxis, igual que es lo que está pasando acá. ¿Ya? Acá hay flotas de taxis que tienen relación a los vehículos eléctricos. Esta lámina me la compartió una persona de España, que es de la empresa AEDI. Los servicios tecnológicos asociados, que aquí entra la otra parte. Fíjense, el procesamiento de datos y conexiones rápidas, que es lo que nosotros necesitamos, por ejemplo, en nuestro celular, ¿verdad? Necesitamos conexiones rápidas, necesitamos que procese datos, pero un vehículo también lo tiene. Por ejemplo, en la lámina que está, en la fotografía que está en la parte izquierda abajo, está un vehículo buscando estacionamiento. Entonces, hay una comunicación y un procesamiento de datos. Necesitamos también una conducción autónoma en una infraestructura inteligente para esa conducción autónoma. Sabemos que en Estados Unidos ya hay vehículos que se manejan solos, en este caso los Tesla transitan por alguna autopista donde ellos se manejan de manera automática, tal como está en la foto que está a la derecha arriba. También tenemos la fotografía que está abajo, vehículos conectados entre ellos, obviamente a través de radares y sensores, ¿cierto? Otras cosas que también tienen que ver con esto mismo, el aprendizaje automático para infoentretenimiento intuitivo. ¿Qué significa esto? Que mi vehículo empieza a, por decirlo así, a ser tan inteligente que ahora yo me subo, yo aprieto un botón para que él calcule la ruta y él coloca la música que a mí me gusta, coloca la calefacción que es adecuada para la temperatura que está en ese minuto, etc. Por otro lado, tengo el mantenimiento predictivo que se va adaptando con el crecimiento de esto, porque en nuestros celulares, en nuestras aplicaciones que hay para esto, nos va diciendo, por ejemplo, el estado de la batería. Si está bien, si está mal, si está funcionando adecuadamente. Nos puede entregar o podemos programar un mantenimiento que te lo indica. Uno lo puede programar o la misma aplicación te la puede indicar. Entonces se va haciendo un mantenimiento, por decirlo de alguna forma, anticipado que está adaptado para el vehículo eléctrico.
Perdón, pero se me secó la boca un poco. Luego, en otro punto, están los hogares inteligentes, la integración de los vehículos, la integración entre vehículos que se van comunicando, obviamente para que no hayan accidentes, para que no se produzcan problemas de tránsito en las rutas. Y cuando hablo de hogar inteligente, no me voy a referir al B2G, que es un sistema que voy a mencionar un poco más adelante. Para todo lo anterior necesitamos una matriz energética y las tecnologías de carga asociadas a esto. Sabemos que tenemos los cables de alta tensión, ¿cierto? Que de esos cables de alta tensión baja a un convertidor de potencia, de ese convertidor de potencia a un poste de carga o dispensador o tótem de carga rápida, como se llama, ahí donde está conectado el vehículo. Una matriz energética, para el que no conoce qué es una matriz energética, parte obviamente todo de una central donde hay una transformación de energía, o sea, donde se genera energía, se transforma esa energía y se traslada a través del tendido eléctrico. Dentro de las transformaciones que se hacen, ¿cierto? Empieza a llegar a las casas, edificios, etcétera, a todos los lugares. Ahí está la distribución y el consumo. ¿Para qué yo necesito esa matriz energética? Para las cargas estacionarias, ya sea de buses o de vehículos. Para mi carga domiciliaria, donde yo llegue a mi casa, ¿verdad? Y pueda cargar, dejo cargando en la noche, por ejemplo, mi vehículo eléctrico. Tal como usted cuando llega a su casa carga el celular, más o menos es la misma idea. Tenemos las cargas, esto ya es en Europa, carga de camiones en movimiento, ¿verdad? Allá Scania y la tecnología que va avanzando a medida que van ingresando, ya sea buses, camiones, etcétera, van ingresando tecnologías para la carga. Porque todo esto tiene que ver con la autonomía del vehículo. Tenemos las cargas de buses en movimiento. Ahí está un Volvo que es muy parecido al funcionamiento que tienen los troles que están, los trolebús que están en Valparaíso, en San Francisco, allá en Estados Unidos. Tenemos carga inalámbrica estacionaria en la autopista. Aquí fíjense, tengo la torre de alta tensión, tengo una subestación, después una subestación secundaria y después un convertidor de corriente alterna, o sea, una baja, perdón, que es un transformador de corriente alterna alta a corriente alterna baja, para que llegue al lugar que está como zona verde, que es la transferencia de energía. Ahora, si se fijaron bien, las rutas, ¿verdad? La ruta hacia un lado o hacia otro están al revés, pero porque esto se está haciendo en Inglaterra. Tenemos carga inalámbrica en movimiento. La anterior era estacionaria, esta es en movimiento. Y otra carga inalámbrica que es por inducción. O sea, usted podría, por ejemplo, tener por inducción, ¿verdad? En su casa, y usted se estaciona encima y el vehículo empieza a cargar tal como está la lámina de la parte de arriba, donde está la unidad de transmisión, bobina receptora y batería. Tenemos las electrolineras. Hoy día Voltex es una de las que es Copec, pero en la parte eléctrica, Voltex, ellos están creciendo, igual que Enel, están creciendo en función de tener la mayor cantidad de electrolineras en Santiago para que quien adquiera un vehículo eléctrico tenga la posibilidad de tener la autonomía adecuada para sus traslados sin ningún inconveniente. El B2G, que les mencioné anteriormente. ¿Qué significa B2G? Vehicle to Grid o vehículo a la red. Tal como está en esa fotografía, tengo paneles solares, ¿verdad? A través de una línea de tensión, yo llego a una batería que está dentro de la casa y esa batería puede alimentar toda la casa y también alimentar mi vehículo. Por el contrario, si en algún minuto se me acabara la batería y yo tuviera algún problema, yo puedo conectar mi vehículo a la red, que tiene carga, ¿cierto? Y a través de este sistema, el B2G, el vehículo le entrega electricidad a la casa.
Acá tienen un edificio, un poquito mejor explicado de lo anterior, que tiene que ver con el B2G. Entonces yo tengo un edificio donde tengo una batería, ¿verdad? Un acumulador de energía, tengo una batería que se carga con los paneles solares. Yo puedo conectar mi vehículo también y toda esa electricidad yo la puedo ir compartiendo con la red y obviamente la red conmigo. Entonces, este es un ida y vuelta, por decirlo de alguna forma, pero la idea es que usted pueda conectar el vehículo a su casa, a su departamento, a su edificio o a un hospital, por ejemplo. Ahora, ¿cómo funciona esto? Y de una manera ya más esquemática, tengo el suministro, ¿cierto? En los suministros tengo los parques solares, la energía eólica, las redes eléctricas. Eso, obviamente en mi casa tengo un panel solar que hace que todo ese suministro llegue a una batería que es de segunda vida. Es decir, si mi vehículo eléctrico se dañó la batería, la principal, yo puedo cambiar la batería y esa batería no se bota, sino que pasa a una segunda vida. Y esa segunda vida puede ser en este sistema. Entonces, yo almaceno esa energía y la gestiono. ¿Para qué? Tener una demanda que ya sea en recarga inductiva o para puntos de recarga y también para el suministro eléctrico de su vivienda. Ahora, cabe señalar, y es muy importante, que el vehículo eléctrico es el único sistema de propulsión capaz de interactuar con el sistema eléctrico. Entonces, yo lo puedo conectar. Eso ya está, ya se está viendo, ya está hecho, está funcionando en algunos lugares. Y Chile lanzó hace unos 4 o 5 meses atrás un lugar donde esto está funcionando, en la Agencia de Sostenibilidad Energética. Ellos lo lanzaron. Con respecto a las proyecciones, venta, crecimiento del vehículo, si se dieron cuenta, esto es un mundo que nos lleva a algo extremadamente importante y poderoso, que es el crecimiento y darnos cuenta que todo va y todo apunta en función de este mercado. Aprobado también. Tercer punto que vamos a ver, ahí está el Lamborghini Terzo Milenio. Vamos a ver el funcionamiento de un vehículo eléctrico, dentro de ello la electrónica de potencia, cargadores, configuraciones, su batería y su motor. Debemos partir explicando estas 3 siglas que son importantes. Primero, el HEV, que es las siglas son en inglés, Hybrid Electrical Vehicle. ¿Qué significa eso? Que es un vehículo híbrido, funciona con la parte eléctrica, es decir, batería y motor eléctrico, y también con la parte de gasolina que conocemos, gasolina y motor a combustión. Eso es un híbrido. Si se fijan en la lámina que está a la izquierda, en ese caso particular, tanto el motor eléctrico como el motor a combustión están entregando tracción a las ruedas. El que está en el centro, PHEV, habla del Plug-in Hybrid Electrical Vehicle, que es muy parecido al anterior, pero su diferencia es que yo puedo cargar las baterías a través de la electricidad. También otra diferencia que tiene es que quien le entrega tracción a las ruedas es el motor eléctrico. Y lo que hace el motor a combustión es transformarse en un generador para cargar mis baterías también. Ese vehículo tiene una autonomía importante. Por último, y el que nos convoca el día de hoy, es el vehículo eléctrico 100% puro, donde tengo mis baterías de alto voltaje y en mi motor eléctrico, quien le entrega tracción al vehículo. Y obviamente lo puedo enchufar a la red. Algunas siglas importantes que antes de avanzar quiero mencionar para que no se preste confusión. Por ejemplo, tengo corriente alterna como CA y la AC, que es lo mismo, pero es Alternating Current. Y la segunda, corriente continua, que es CC, y Direct Current DC. ¿Por qué lo menciono? Porque pasa muchas veces que algún fabricante tiene todo asociado al DC. Todo está con DC. Y todo está con AC, es decir, él trabaja, digamos que con las siglas en inglés. Pero hay otros que trabajan con las siglas en español. Entonces se puede prestar para confusión.
Otra sigla, por ejemplo, PDM, que es Power Delivery Module, que tiene que ver con Nissan, ahora lo van a ver, que es el módulo suministro de energía. Y otro importante también, el OBC, que está a la izquierda abajo, Onboard Charge, que es un cargador a bordo. Ahora, los componentes principales del vehículo eléctrico, en este caso, esto corresponde al Nissan Leaf. Tengo las baterías de iones de litio en la parte posterior, tengo el par reductor, que está al lado del motor eléctrico, en la parte de abajo de la fotografía, tengo un inversor y tengo el Power Delivery Module, que es la parte de arriba de este Nissan. Ahora, ¿cómo se ve esto, pero en el vehículo? Tengo el motor eléctrico en la parte de abajo, al lado del motor eléctrico está el par reductor, está el inversor, están las baterías de iones de litio, está el OBC, que era el Onboard Charge, y está el PDM que mencioné anteriormente. Así es como se ve en el Nissan Leaf. Pero, ¿cómo se vería en otro vehículo? Por ejemplo, en un Tesla. Tengo la batería en la parte del centro, en la parte trasera del vehículo tengo el inversor, tengo el reductor, tengo el motor eléctrico, y en la parte de adelante tengo el Onboard Charge y aparece ese componente, que se lo puedo explicar más adelante, que es el DC-AC. Aquí hay otra lámina donde también aparecen los componentes y su ubicación, pero aquí aparece también donde podrían estar ubicados la carga lenta y la carga rápida, que están uno al lado de otro, ¿verdad? Pueden estar juntos, como en el Nissan Leaf, que están en la parte frontal. Pueden estar por el lado del piloto, uno en la parte de adelante y uno en la parte de atrás, como en el Hyundai Ioniq. Ahora aquí les quería explicar qué es el DC-AC, ese que está en el centro. Fíjense que la batería de alto voltaje es de aproximadamente 400 volts de corriente continua. ¿Qué hace ese DC-AC? Es un componente que transforma los 400 volts a 12 volts. Porque dentro de mi sistema de 12 volts, ¿verdad? Yo necesito que todo dentro del vehículo esté funcionando. Como no hay alternador, en este caso los ingenieros colocaron un componente que me transforma corriente de alto voltaje a bajo voltaje, pero es corriente continua, por eso es DC a DC, que sería un transformador. ¿Cómo funciona un vehículo eléctrico? Que es la pregunta que quizás muchos se están haciendo en este minuto. Fácil. Usted se sube al vehículo, presiona el botón Start-Stop, se enciende su tablero que está a la mano derecha. En el tablero va a aparecer ya sea un autito verde, puede ser una tortuguita o puede ser un Ready, siempre en verde. Una vez que está eso, usted quita el freno de mano y acelera. Y el vehículo empieza a transmitir desde la batería de alto voltaje hacia el inversor, hacia el motor y al par reductor, y empieza el vehículo a funcionar. Ahora, ¿cómo hace eso? Ya un poco más técnico. Primero, desde las baterías de alto voltaje sale corriente continua. Esa corriente continua entra al punto 2, que es el inversor, que cambia la corriente continua en corriente alterna. El punto 3, que el motor recibe corriente alterna, porque este motor funciona con corriente alterna trifásica. Por último, después de eso, le llega o le entrega, en este caso el motor, le entrega al par reductor el movimiento, y ese movimiento es entregado a las ruedas motrices. Entonces, el funcionamiento un poco técnico de lo que mencioné en la lámina anterior tiene que ver con esto. Las baterías de vehículos eléctricos, ahora vamos a desglosar un poco los componentes. Fíjense, en el 2015, siempre se habla de que los vehículos eléctricos son muy caros y uno de los componentes más caros son las baterías. En el 2015 el 57% del costo del vehículo eléctrico estaba en la batería. El 2018 se redujo a un 33%, el 2025 podría llegar a 20%. Y hoy día las marcas están trabajando muchísimo en el tema de las baterías. Hay muchas alianzas que tienen relación a esta tecnología para
bajar el precio y aumentar la autonomía. Ese es el objetivo de ese trabajo. Como están mencionados ahí, muchas baterías o los distintos componentes que ocupa la batería tienen que ver con cobalto, níquel, manganeso, litio, aluminio, cobre y grafito. Ahora, hay algunas otras baterías que son de otros componentes que se mencionan, pero estos son los habituales. ¿Cómo es una estructura de una batería? Si yo la tengo que ver, ¿cómo es? Tienen a la izquierda arriba la de un tipo, ¿verdad? En corte, para que se vea lo que está dentro, que son los módulos. A la derecha, arriba, tienen otra batería, donde están mostrados también los módulos. Y en la parte de abajo tienen como stack o como, digámosle, como cajas, ¿verdad? Separadas. Ahí habrían 3 cajas, la que está en la parte de adelante, la que está al centro y la que forma la T en la parte trasera. Esas son las estructuras, obviamente va a depender de la construcción del vehículo. Por ejemplo, Tesla tiene la batería como piso del vehículo, que es parte del chasis. Un motor eléctrico, fíjense que la parte superior está como está en el vehículo, donde va instalado. Acá en la foto que está a la derecha, obviamente está en corte, y eso también corresponde a Nissan, ¿verdad? Donde está la parte superior PDM que mencioné, al centro está el inversor, abajo el motor eléctrico. Y en la foto que está a la izquierda abajo ya está en corte. Y esos son los componentes que trae el motor eléctrico. Hay distintos tipos de motores eléctricos, va a depender del modelo del vehículo, va a depender si es híbrido, si es, como mencionaba anteriormente, híbrido o enchufable, etcétera. Depende de eso, es el tamaño del motor. De la electrónica de potencia, que aquí es la parte, digamos que nueva para los mecánicos en su gran parte. Fíjense que hablamos de interconexiones de alto voltaje, hablamos de módulos de potencia, hablamos de resolver, hablamos de sensores de corriente, hablamos de conector de servicio, hablamos de BMS, hablamos de cargador a bordo, etc. Y son puros componentes que tienen que ver con electrónica. Ahí están en la pantalla, por ejemplo, está el OBC, que es el Onboard Chart, que está en la parte superior derecha, ¿verdad? Tengo abajo del OBC el conector de servicio, que es el conector, valga la redundancia, que nos sirve para cuando el vehículo llega al servicio automotriz. Yo lo saco para que cualquier problema de alto voltaje quede desconectado. Tengo los sensores de corriente, aparece a la izquierda, en la parte del centro, aparece un nombre que se empieza a hacer muy común, que es la IGBT, los controladores, ya sea el MCU o DCADC, etc. Es decir, ya empiezo a hablar de otro tipo de componentes que tienen relación a un vehículo. Tengo el cableado de alto voltaje. En la fotografía que está a la izquierda en la parte superior es del Hyundai Ioniq, ¿verdad? Que está obviamente solamente la parte que tiene relación al alto voltaje. Tengo los componentes que están asociados al alto voltaje, que habitualmente son la batería de iones de litio, el compresor del aire acondicionado, el motor eléctrico, el inversor de DC-DC, etc. Va a depender de las conexiones. Con respecto a los tipos de carga, tenemos 2 tipos de carga y bien cerrados, por decirlo de alguna forma. Tengo la carga lenta, que corresponde a la carga de corriente alterna, es decir, el enchufe que está en su casa, ¿cierto? Y la carga rápida, que corresponde a los tótem que nos cargan corriente directa. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La carga lenta, fíjense en el dibujo, primero va al onboard charge y luego a la batería de alto voltaje. En el caso de la carga rápida, va directamente a las baterías de alto voltaje. Es decir, podríamos decir que la carga rápida es como ir a una estación de bencina para echar combustible. Y la carga lenta podríamos decir o tener el concepto de que cuando yo llego con mi vehículo a mi casa, yo conecto el cargador, ¿verdad? Y mi vehículo se empieza a cargar tal como se carga su celular.
La carga rápida, como mencionaba, a la izquierda, hacia abajo, tengo los tótem de carga rápida, ¿verdad? Aquí en Chile está funcionando como decía, el Voltex y en el X, y en Europa está el Ionity, que son cargas ultra rápidas. ¿Ya? Una carga rápida estamos hablando, dependiendo del voltaje con el que se cargue, estamos hablando de entre 5 y 30 minutos. Ionity tiene cargas rápidas de entre 3 y 8 minutos. Entonces va a depender del voltaje. Hacia la izquierda, donde está carga lenta, tienen en la primera fotografía los wallbacks que se llaman, que es digamos que un componente que usted coloca en su casa, pero te entrega carga lenta. ¿Ya? Te entrega AC, corriente alterna. Y los otros 4 son los cables que se llaman EPC, ¿verdad? Que es como el conector, es lo que yo enchufo a la corriente y lo que enchufo al vehículo. Digamos que el cable que une la corriente continua, la corriente alterna al vehículo. Ahora hay varios tipos de conectores. Por ejemplo, ahí está el J1772, ¿verdad? Macho-hembra y como su figura. El que nosotros estamos ocupando acá en Chile, o el que más se ocupa, es el tercero, que es el CHAdeMO. ¿Ya? También tenemos conectores combinados entre carga lenta y carga rápida. A esto se refieren cuando son carga lenta o carga rápida. O sea, usted tiene un conector para carga lenta y otro conector para carga rápida. Con respecto a las configuraciones de los vehículos eléctricos, tengo, por ejemplo, motor, que está arriba a la izquierda, el motor en la parte trasera. Tengo acá a la izquierda arriba, motor en la parte delantera. Tengo abajo a la izquierda un vehículo que tiene motor en la parte delantera y en la parte trasera. Tengo en el centro un vehículo que tiene motor eléctrico, pero en las 4 ruedas. Cada rueda lleva un motor eléctrico. Y tengo en la izquierda, o sea, en la derecha abajo, perdón, un motor que también tiene motor en la parte de adelante y motor en la parte de atrás. Y en el centro está el Audi e-tron, donde tiene motor eléctrico en la parte trasera y tiene 2 motores eléctricos en la parte delantera, es decir, es de 3 motores. Si se fijan, hay una gama de configuraciones donde tengo 1, 2, 3 o 4 motores. Eso va a ir dependiendo de las marcas. Entonces, en el funcionamiento de un vehículo eléctrico, hablamos un poco de la batería, de los motores, la electrónica de potencia, cargadores, configuraciones, y también lo aprobamos. Vamos con la última parte, que es la parte que les compete a muchos de todos los que han escuchado hasta este instante, porque es qué es lo que yo debo saber o dónde yo me debo involucrar o cómo me debo involucrar para entrar en la electromovilidad. Entonces, ¿cuáles son las competencias profesionales que debe tener o que debo tener para enfrentar el cambio? Y aquí, obviamente, somos muchos los que estamos inmersos en esta área, ¿verdad? Hay muchos que quieren empezar en esta área, hay otros que ya están encaminados, entonces va a depender de dónde usted esté, es el foco que usted puede tomar de lo que yo voy a mencionar ahora. Entonces, para mí, una de las cosas más importantes es la lectura y la comprensión, aunque suene un poco como profesor, ¿verdad? Que obviamente lo soy de la escuela, pero yo debo leer y entender muy bien lo que estoy leyendo. ¿Por qué razón? Fíjense que yo debo leer y entender diagramas, ¿verdad? Muchos de esos diagramas están en inglés. Entonces, si me cuesta un poco entender en español, quizás me pueda costar un poco más entender en inglés. Entonces, cuando yo ya empiezo a habituarme obviamente con los componentes, con las siglas, etcétera, yo puedo ir entendiendo un poco más rápido, ¿verdad?, el concepto de diagrama. Sin embargo, para entrar en la electromovilidad tienen que leer mucho. Sabemos que los manuales y la información técnica que entregan las marcas es lo esencial. Entonces, si yo quiero seguir caminando en esto, yo debo tener un manual, ¿verdad? O conseguirme un manual o información técnica que yo pueda entender al momento de leerla, ya sea que esté en inglés o esté en español. Tengo que lograr entenderla. Debo partir por algo
que esto yo lo hago en mi ramo de electromovilidad, mucho con el tema de los circuitos eléctricos, ¿verdad? Serie, paralelo, mixto y la ley de Ohm. Entonces, que son cosas que muchos a lo mejor vieron hace mucho tiempo, muchos cuando vieron electricidad no le tomaron tanta atención, sin embargo, es en la electricidad extremadamente importante. Como complemento a la carrera, por ejemplo, los que están estudiando mecánica automotriz, o si hay alguno que está estudiando alguna otra carrera y quiere evolucionar hacia la electromovilidad, es importante estudiar un poco más de electricidad, o sea, meterse un poco más allá, complementarlo tal vez con la carrera mecánica que estudiamos cada uno de nosotros, complementar con electricidad, para poder entender muchas veces cuando te hablan de fases, ¿verdad? Como está en la foto arriba, cuando te hablan de un diagrama eléctrico, cuando te muestran un esquema eléctrico como el que aparece abajo a la izquierda. Y todo eso en función de entender cómo el inversor, que está en la parte izquierda abajo, cómo ese inversor le entrega electricidad al motor eléctrico, que en ese caso es un motor de 6 fases. La electrónica, también debo entender un poco cómo es el funcionamiento de la electrónica, hacia dónde nos lleva la electrónica de este tipo de vehículos. Por ejemplo, en la parte izquierda abajo tienen un DC a DC, donde a la parte izquierda, donde dice DC Input, ahí está entrando una corriente que podrían ser, supongamos, 400 volts. Y tengo un DC Output, que es donde va saliendo, ¿verdad?, esa corriente continua, que podría ser 12 volts. Entonces, yo debo más o menos entender, ¿verdad?, cómo funciona esto. Y fíjense que todas esas fotografías que tienen que ver con la electrónica tienen que ver con otro motor que aparece aquí en la parte derecha abajo, que es un motor de 9 fases. Entonces, obviamente adentro tiene un controlador, están los inversores, hay varios componentes electrónicos que yo debo conocer. La informática, hoy en día, esto está muy, yo diría que no sé si moda, pero sí se está estudiando mucho, que tiene que ver con la programación de los módulos. Dentro de los vehículos eléctricos, ¿cierto?, hay muchos módulos de control. Entonces, sí es importante entender su funcionamiento, porque a futuro es un trabajo que sí se va a poder realizar, que es lo que están haciendo hoy en día con las ECU, que las cambian, las arreglan, las modifican parámetros, etcétera, en función de ese estudio que tiene que ver con un poco informática y también un poco de electrónica. Esencial el uso de equipos de diagnóstico. Tengo que manejar muy bien cómo funcionan los escáneres para interpretar claramente la información que me están entregando, también con el osciloscopio, a ver qué información me está entregando, qué es lo que yo necesito que me entregue, qué información debo, para preparar quizás un informe, debo obtener yo de un escáner. Lo mismo el uso del tester, ¿cierto?, del medidor de corriente, porque aquí ahora empezamos a trabajar de 400 volts hacia arriba. El inglés técnico es fundamental, y también las nuevas siglas, porque yo puedo ir entendiendo rápidamente, como les mencionaba, aquí hay mucha información que está en inglés. Me ha tocado ver manuales que están escritos en chino y la traducción está en inglés, entonces se hace un poquito más complejo para el que no tiene buen manejo en el inglés técnico, pueda interpretar algo que no es lo que el fabricante te está diciendo. Por ejemplo, ahí aparece el EPC, que yo mencionaba hace un rato atrás, que es el equipo de suministro del vehículo eléctrico. Pero ¿qué es el EPC en las siglas, verdad? Electrical Vehicle Supply Equipment. Y así sucesivamente. Tengo, por ejemplo, el SOC, que es algo que se empieza también a mencionar mucho, que es el State of Charge, que corresponde a la batería de iones de litio. O el SOH, que corresponde al State of Health, que tiene relación al estado de salud de las baterías. Entonces, el inglés técnico aquí se empieza a ser fundamental, ¿ya?, para ir interpretando y conociendo esas nuevas siglas. Obviamente en casi toda está la traducción, pero como esta tecnología está cambiando muy rápidamente,
empiezan a agregar cosas nuevas a las marcas. Necesitas de análisis, necesitas mucho conocimiento y mucha capacitación. Esto no es llegar y por ejemplo, como sucede muchas veces, que usted tiene un problema en un vehículo y va y se mete al vehículo y empieza a intrusiar. Ahora, ¿lo puedes hacer con 12 volts? Sí, no hay ningún problema porque no te va a pasar nada. Pero aquí, cuando empiezas a trabajar con voltajes más altos, hay que tener precaución, hay que tener mucho conocimiento, hay que analizar muchas veces antes de lo que voy a hacer. O sea, tengo que analizar muy bien lo que voy a hacer para poder ejecutarlo. No es como pasa muchas veces, y me imagino que han visto muchos mecánicos que tienen un problema, lo hice yo alguna vez también, tengo un problema en el vehículo y voy y empiezo a soltar cable, a mover cable, a sacar conectores, a sacar fusibles o a medir por aquí por allá, cuando aquí en la parte eléctrica no es de esa forma. Usted tiene que analizar y tener conocimiento y para eso requiere capacitación. Bueno, en el centro, ya ustedes saben que en el Duoc de Puente Alto nosotros tenemos un convenio con Nissan, ¿cierto? Y dentro de ese convenio, Nissan ha llevado el Nissan Leaf para que nosotros podamos trabajar en él. Y bueno, estaba para este primer semestre del 2020 la inauguración del laboratorio de electromovilidad que va a tener la sede, donde va a estar un Hyundai Ioniq y todos nuestros alumnos van a poder tomar el ramo de electromovilidad, ya sea en su carrera o como optativo, para que obviamente puedan abordar un poco más de información con respecto a este tema. Mencionaba lo que tenía que ver con las señaléticas de alto voltaje, ¿cierto? O muchas veces uno las veía en un tablero eléctrico, no las tomaba en consideración. Hoy día sí son extremadamente importantes, entonces las debemos respetar. Se pide mucho, en realidad no se pide, se exige por las marcas que cada cosa que tú hagas en un vehículo eléctrico tengas los elementos de protección personal que se piden para cada trabajo. Por ejemplo, ahí la fotografía que está donde está la batería, donde están los señores con los cascos naranjos, ellos están con todos los implementos de seguridad para poder trabajar en esa batería que está abierta. ¿Ya? Ahí están los módulos donde te puede llegar electricidad y que es peligroso. La foto que está a la derecha arriba también está con todos los implementos de seguridad y ahí lo que está haciendo, que en un Nissan Leaf ZE1 está sacando el conector de servicio para poder hacer el trabajo de bajar la batería que está en la fotografía abajo a la izquierda. Esa es la batería abajo. Entonces, lo primero que se hace ahí es sacar el conector de servicio. Y obviamente para hacer este tipo de trabajo, las barreras que están puestas en la foto hacia abajo, ¿verdad? La que está abajo, todas esas barreras te impiden que pases al sector donde se está trabajando si es que usted no tiene relación con ese trabajo. ¿Ya? Están exclusivamente y obligatoriamente para que si dentro de ese sector hay gente trabajando, usted no pase, por seguridad. Por último, en esta lámina habla de que técnicos con marcapasos o desfibrilador implantado deben consultar al médico antes de ponerse a trabajar en este tipo de vehículos, porque los motores eléctricos funcionan con imanes permanentes. Entonces podría producir algún problema. Entonces se resguarda, ¿verdad?, indicando que debe consultar a un médico. Las últimas dos cosas que para mí son extremadamente importantes. Uno, la solución o solucionar problemas complejos como ahí aparece. Si yo soy capaz de leer, de entender, de comprender muy bien lo que estoy leyendo, lo que me indica el manual, lo que me indica la información técnica, yo puedo ser capaz de solucionar un problema complejo. Si no tengo información técnica y no la manejo muy bien, es muy difícil que yo pueda solucionar un problema complejo. Es decir, lo que quiero que se lleven es que para solucionar un problema complejo debo leer, debo estudiar.
Lo otro, y no menos importante, es la coordinación con las otras personas. Porque fíjese, habitualmente en los vehículos o en los concesionarios trabajan 2 o 3 personas en un vehículo. Entonces debe existir una coordinación precisa, porque si alguno de las personas con las cuales tú estás trabajando vio el conector de servicio que estaba, en el caso anterior lo estaba retirando, ¿verdad? Y esa persona llegó, que no estaba invitada a ese trabajo, tomó el conector de servicio y lo instaló a donde va, le puede producir un problema de corriente y lo puede matar, obviamente sin querer, pero puede producir un accidente muy, muy, muy serio. Entonces, aquí es donde la coordinación entra a jugar un rol extremadamente importante. Entonces, en resumen de estas competencias que yo les menciono, muchachos, está la lectura y comprensión de manuales de información técnica, el análisis, conocimientos técnicos y capacitación, circuitos y diagramas eléctricos, uso de equipo de diagnósticos, inglés técnico fundamental y ir aprendiéndose las nuevas siglas, que es lo mismo que sucedió cuando se cambió de los vehículos con carburador a la inyección electrónica. También tuvimos que, bueno, muchos de nosotros tuvimos que aprendernos muchas de esas nuevas siglas. Otro, seguridad y la precaución en el trabajo con alto voltaje. Complementar con electricidad electrónica e informática. Y como les mencionaba recién, la solución de problemas complejos y coordinación de los equipos de trabajo. Estas competencias de que acabamos de mencionar también están aprobadas porque ya las conocen. Entonces, en resumen de todo esto, partimos con la historia y revolución tecnológica del vehículo eléctrico, ¿verdad? Luego vimos las proyecciones, ventas, crecimientos que nos dan un indicador importante de que esto es un boom, el cual tenemos que aprovechar, ¿verdad? Nosotros que somos jóvenes aún y podemos seguir estudiando y seguir interiorizándose en estos temas. Tercero, vimos cómo funcionaba un vehículo eléctrico, los componentes que trae, ¿verdad? Obviamente ahí hay mucho más que estudiar y leer, porque yo se lo mencioné de una manera simple para que se entendiera rápidamente, pero ahí hay mucho estudio. Y por último, las competencias que usted debe tener para enfrentar este cambio. Yo considero que son esas. Puede ser que a lo mejor, como lo dije al principio, que usted considere que bajo el concepto en el que usted está o en el trabajo que usted hace, a lo mejor ya tiene muchas de ellas, ¿verdad? Ya son parte de usted, pero a lo mejor algunas les faltan. Puede ser que a lo mejor me hayan faltado algunas, que quizás alguno de los que está escuchando esta charla puede decir, no, pero esta también es importante. Se agradece también que si lo pueden compartir, maravilloso. Pero estas son las que yo creo para enfrentar este cambio. Así que con eso estamos terminando esta charla, ¿cierto? Donde obviamente le doy las gracias, bueno, a Cristian, a Duoc, a todas las personas que están detrás de esta PPT, que me demoré harto en hacerla, la paciencia de mi esposa y de mis hijos, que en estos minutos están encerrados para que no haya ruido aquí en el ambiente, y obviamente a las personas que me ayudaron harto, Héctor, Cristian y Quirós, que el profe Andrés que le decimos nosotros, Karina, bueno, y se me olvida mucho más la gente de la producción que está aquí, Jorge, Anita, Camila, Bárbara, etc. Les agradezco mucho a todos y espero que les haya gustado mucho el conocimiento que les compartí en este rato. Así que ahora, bueno, vamos a pasar a lo que viene, que son la ronda de preguntas, por si me imagino que deben haber 1.000.000 de preguntas al respecto, pero ahí hay un tiempo estimado para que esto no se alargue tanto. Sin embargo, yo en algún minuto me van a traspasar algunas preguntas y yo las voy a poder responder a través de otro medio. Así que muchas gracias. Jorge. Así es. Anita habla, Mauricio, ¿cómo estás? Efectivamente hay muchas preguntas en la audiencia, entonces lo que vamos a hacer es levantar algunas de estas preguntas, las vamos a resolver y aquellas que no sean contestadas en esta pasada, entonces van a quedar publicadas una vez se suba el video al canal de YouTube de la sede. Ya, en términos generales, bueno, lo primero es
tenemos nosotros algunas preguntas que no son necesariamente las de la audiencia y que probablemente les va a servir también mucho en cuanto al contenido que puedan entregar. Lo primero que queremos saber, Mauricio, es ¿qué debemos hacer para tener una mayor autonomía en los vehículos eléctricos? Bueno, con respecto a la autonomía, es un tema al cual las marcas están trabajando mucho en sus baterías, pero el vehículo eléctrico hoy en día pasó a ser, al momento de yo comprarlo, saber para qué lo voy a comprar. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo necesito un vehículo, ¿verdad?, que me lleve de mi casa a la sede, yo vivo aquí en Puente Alto, entonces estoy cerca de la sede, no necesito un vehículo tal vez con mucha cantidad de autonomía. Necesito un vehículo de a lo mejor con una menor autonomía que me lleve y me traiga sin ningún inconveniente. Sin embargo, uno siempre piensa cuando compra un vehículo a combustión en que ese vehículo te lleve y te traiga para todos lados, ¿verdad? Que usted puede ir a Puerto Montt sin problema, que puede ir a Arica sin problema, etc. Pero el concepto del vehículo eléctrico es ¿para qué lo necesito? Entonces, en función de eso, yo puedo elegir el vehículo que corresponde. Eso es uno. Y segundo, es que puede pasar que el vehículo eléctrico, al momento de usar la calefacción o usar el aire acondicionado, ambos elementos toman voltaje de la batería de alto voltaje. Entonces, en función de eso, le van restando autonomía. ¿A qué voy con esto? Supongamos que es 30 de enero y hay 35 grados de calor. Usted se sube al vehículo eléctrico, programa la calefacción, ¿verdad? Y el vehículo eléctrico está todo el día con el aire acondicionado encendido. Ese tiempo que va a estar encendido le está quitando a la batería de alto voltaje, le está quitando carga. Entonces mi autonomía empieza a disminuir. Entonces la autonomía depende de mucho del uso que yo le dé, primero, y segundo, de la forma en que yo conduzco. O sea, si yo acelero a fondo todo el tiempo, obviamente me resta mayor cantidad o me quita mayor cantidad de voltaje de la batería, valga la redundancia, de alto voltaje. Entonces, los factores tienen que ver con el cómo manejo, el uso que le voy a entregar y también el uso ya sea de la calefacción o aire acondicionado. Perfecto. Tenemos otra pregunta que también es parte en el fondo de esta primera ronda. ¿Qué pasa si un vehículo choca, si un vehículo eléctrico choca? Bueno, es una pregunta que me han mencionado, o sea, en realidad me han preguntado varias veces. Siempre el riesgo, porque es lo que uno entiende como electricidad, si me da la corriente, como se dice habitualmente, usted se va a morir. Es como que es el miedo. Entonces, al momento de chocar un vehículo eléctrico con los sensores que tiene, ¿verdad?, alrededor de los vehículos, y por sobre todo en la parte trasera del vehículo, ¿qué pasa con esos sensores? Si yo choco o me chocan por la parte trasera, ¿verdad?, esos sensores mandan una información a los sistemas de control, y dentro de ese sistema de control, de la ruta que hacen esos sistemas de control, desconectan el alto voltaje inmediatamente. Entonces, la batería, que es la que entrega el alto voltaje, digamos que ya no pasaría nada. No habría ningún problema. ¿Han habido accidentes? Sí, muchísimos. El último que yo vi hace poco fue el de un Tesla en Estados Unidos, que lo chocaron por la parte lateral, ¿verdad? El auto quedó destruido entero y la batería no les pasó nada, nada me refiero a estructuralmente, pero sí lo que pasó, que obviamente se desconectó el alto voltaje, como lo mencionó, a través de los métodos de control. Lo que sí le pasó fue que se rompió las cañerías de refrigeración valga la redundancia, de la batería. Pero fue eso, solamente, o sea, no hay un riesgo mayor. Entonces, claro, insisto, uno es el miedo
porque no conoce, pero cuando ya empiezas a conocer al respecto, entonces ya empiezas a entender que los sistemas de control que hoy en día funcionan en los vehículos a combustión son, digamos que, por decirlo de alguna forma, yo lo he mencionado varias veces, son un poco más inteligentes al momento de controlar la electricidad, porque ese control de electricidad no es algo nuevo, es algo, acuérdense que empezamos a hablar del 1800, o sea, esta tecnología viene avanzando hace mucho tiempo atrás, y no por el área automotriz, sino que por el área que tiene que ver con la electricidad netamente, y ellos controlan toda su electricidad. Muchas gracias, Mauricio, por responder a esas preguntas. Entonces, ahora vamos a levantar algunas de las preguntas que ha realizado la audiencia. Recordarles solamente que, dado el tiempo, no vamos a poder contestar todas las preguntas en esta pasada, pero sí van a quedar todas las respuestas después cargadas en el canal de YouTube para que puedan ir y consultarlas en esa plataforma. Entonces, Ricardo Barriga dice: dado que la matriz energética en Chile es extremadamente delicada, una lluvia y colapsa, ¿se podría aumentar como para abastecer a una posible sobrecarga de sistema interconectado? Bueno, una de las cosas que estamos en vías de como país, recuerden que mostré unas láminas que tenían que ver como país, hablan que al 2040, o sea, al 2030 o al 2040, esto va a estar recién como en auge. Hoy día estamos recién, para mí, en pañales un poco, porque estamos recién creciendo y recién avanzando en función de la electromovilidad. Y digo en pañales porque me comparo con Estados Unidos, con Europa, con Japón. O sea, a eso me refiero, no es que estemos en pañales sin haciendo nada, porque hay muchas personas trabajando en estos temas. Entonces, hoy, en este instante, quizás no podría haber una sobrecarga, porque no hay tantos vehículos eléctricos. A futuro, digamos que si vamos creciendo como país y vamos avanzando como país, vamos a tener que llegar a un punto donde esa matriz energética esté tan bien estructurada, esté tan bien realizada, para que todas esas formas de cargas que yo mencioné en el punto número 2 puedan tener la electricidad para poder satisfacer la necesidad, obviamente, de toda la gama de vehículos eléctricos que existe y de toda la red eléctrica que existe en el país. Entonces, digamos que todavía tenemos tiempo, o quizás no tanto, pero tenemos el tiempo para ir mejorando, ¿verdad?, todo lo que está, digamos que, o que podría estar trabajando mal, tal vez, o que podríamos cambiar o mejorar en función de tomar lo que están haciendo los países, en este caso que mencioné, Japón, Estados Unidos, China y Europa, para que, digamos, que esa matriz energética no se vea afectada. Perfecto. Vamos a seguir con Ricardo porque también tiene otra pregunta. Dice: siendo que las baterías no tienen una muy buena densidad energética con respecto a la gasolina, ¿qué tipo de eléctrico crees realmente que tenga más futuro? ¿El de celdas o el de hidrógeno? Es que son dos tecnologías que van caminando hoy en día, van caminando de la mano. Y lo menciono bajo estos dos ejemplos. Toyota, ¿verdad?, marca importante a nivel mundial, se fue por la parte de hidrógeno y sacó el Toyota Mirai, ¿verdad? Tiene su Toyota Mirai, que es con celdas de hidrógeno, que funciona y no hay ningún inconveniente. Ahora tengo la parte de un vehículo eléctrico, y voy a colocar de ejemplo el Nissan Leaf, ¿verdad?, también una marca importante, que se fue por la parte de electrificación completamente, 100%. Ahora, ¿cuál es el problema más que de su funcionamiento como tal? Porque los dos vehículos funcionan, están probados, están a la venta, etc. El problema es que para la parte de hidrógeno habría que tener una matriz de hidrógeno para que ese vehículo pueda trasladarse de Santiago a Arica y de Arica a Puerto Montt, que en este minuto aquí en Chile no existe.
Por el contrario, en el vehículo eléctrico, estando acá en Santiago, ¿verdad? Yo en este instante no podría ir a Arica porque, o sea, sí podría, pero tendría que parar muchas veces. A Puerto Montt no podría ir porque también tendría que parar muchas veces y los tiempos de carga son muy extensos, pero sí podría ir a Concepción. ¿De acuerdo? Entonces, más que la tecnología como tal o con cuál me quedaría yo con una u otra, yo voy o sea, lo que yo pienso es hacia dónde va la tecnología y hasta dónde nos van llevando los países de primer mundo, que en este caso, insisto, es lo mismo, Estados Unidos, Japón, Europa y China. Ellos están caminando en su gran mayoría hacia la parte de electrificación y no hacia la parte que tiene que ver con el hidrógeno. Entonces, si me preguntan a mí personalmente, yo me quedaría con la parte eléctrica completamente. Perfecto. Hay otra pregunta de Alexander Pulido que dice, ¿cuál es el protocolo o plan de desecho de las baterías que llegaron a su vida útil o que cumplieron su vida útil? Muy buena pregunta. ¿Qué se hace con las baterías? Primero voy a mencionar que dentro de las baterías de iones de litio, ellas funcionan con módulos, ¿verdad? Dentro de esos módulos hay lo que se llama celdas, ¿ya? Esa es la construcción de una batería de iones de litio. ¿Qué están haciendo las marcas hoy en día? Cuando te venden un vehículo te hablan de garantías de la batería de aproximadamente 8 a 10 años, aproximadamente. O sea, tienen una garantía importante. ¿Qué pasa con esas baterías? Cuando se le genera un problema en la batería, es decir, problema me refiero a que si la batería en un inicio cargaba 400 volts, ¿verdad? Y hoy día, después de 5 años, me está cargando 300 volts, ¿qué se hace? Se revisan cuáles son los módulos que están en la batería con daño, se destapa la batería, se cambian esos módulos que están dañados, ¿verdad? Y se cierra la batería y la batería nuevamente puede ser que esté cercana a los 400. Nunca te va a entregar los 400 exactos, pero puede ser que esté cercana a los 400. Ahora, ¿qué se hace con esos módulos que yo acabo de mencionar? En México, porque aquí en Chile, aún que yo sepa, al menos yo no lo he hecho, no sé si habrá otra persona que lo haya hecho, que haya sacado algún módulo de la batería o haya destapado alguna batería de Nissan Leaf para hacer lo que yo estoy comentando. Yo sí lo hice cuando estuve en México. ¿Qué hacen con los módulos malos? Los envían a Japón. En Japón, digamos que los acomodan un poco, los arreglan un poco y los colocan en el alumbrado público. Entonces le colocan un panel solar, ese panel solar carga ese módulo y esa corriente que se almacena, esa corriente continua que se almacena en ese módulo, después hace que se encienda las luces del alumbrado público. Esa es una parte. Ahora, la otra parte, las baterías, y que esto es como posibilidad de negocio futuro, debería haber algún lugar donde se reciclen esas baterías, ya sea para darle una segunda vida, como es en el sistema B2G, o para hacer con los módulos, ¿verdad? Algo adicional, como lo que hace Japón, por ejemplo, o hacer algún otro tipo de trabajo con respecto a eso. Entonces, va a depender si es un daño completo de la batería, que yo la tenga que desechar, pero ese desechar es hoy en día enviarla a Japón, o el módulo, que es bajo el mismo concepto. Perfecto. Tenemos otra pregunta de James Rubilar que dice, hola Mauricio, buenas tardes. Con respecto a las cargas, se dice que si cargamos, por ejemplo, toda la noche el celular, dañamos la batería. ¿Aplicaría entonces esto para las baterías del vehículo o es un mito? Muy buena pregunta, don James. Saludos por allá en Puerto Montt. Es un mito, porque ¿qué es lo que pasa? En el celular, efectivamente, cuando nosotros lo cargamos toda la noche, él siempre queda cargándose, ¿verdad? Llega un punto donde obviamente ya no le podemos, por decirlo así, empujar más corriente hacia la batería y esa corriente queda ahí
digamos que a la espera, pero siempre y cuando, o sea, siempre está empujando, ¿ya? ¿Qué pasa con la carga de un auto eléctrico? Cuando tú, por ejemplo, llegas a tu casa, ¿verdad? Llegas a tu casa en la noche, colocas a cargar tu vehículo, el vehículo, que es, como lo mencioné en unas láminas hacia atrás, digamos que como es inteligente, él lo que hace es que al minuto que está al 100%, porque debo mencionar que algo que no dije, que la corriente, la carga lenta, ¿cierto?, te carga al 100% la batería. En el caso de la carga rápida, solamente te la carga al 80% por seguridad. ¿Ya? Hay una marca que yo conozco de un vehículo que sí te carga al 100%, pero es la menos. La gran mayoría carga al 80%, carga rápida. Volviendo a la pregunta, James, ¿qué hacen los módulos de control? Cuando llega al 100%, los módulos de control desconectan, por decirlo de alguna forma, los conectores, ¿verdad? Cierra algún circuito interno que hay dentro de los conectores, ¿verdad? Macho y hembra, y desconecta el traspaso de corriente. Entonces ya no queda esa corriente empujando, ¿verdad? Para querer entrar, por decirlo así, a la batería de alto voltaje. Entonces, cuando yo menciono que estos vehículos son más inteligentes, es por la razón de que ellos tienen muchos módulos de control, están muy controlados y la electricidad está muy controlada, mucho más que los vehículos que conocemos de combustión. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Juan Riquelme respecto del área informática de los vehículos eléctricos. Para que los autos eléctricos puedan realizar toda la iteración de sus componentes utilizando un sistema operativo. Si es así, ¿cuál es? Los sistemas operativos tienen relación a los protocolos CAN que se programan en el inicio de la fabricación del vehículo. Es decir, eso viene, los módulos de control que nosotros manejamos ya vienen programados, ¿verdad?, para que puedan trabajar unos con otros a través de, en algunos casos, líneas CAN y en algunos otros casos a través de fibra óptica. Eso viene programado de fábrica. Ah, ya, perfecto. Y bueno, tenemos una última pregunta que es de Andrés Yáñez. Dice, hola Mauricio, ¿cree usted que el software del automóvil será el elemento crítico para tener éxito como fabricante? Muy buena pregunta, señor Yáñez. Gusto en saludarlo. Para mí los elementos críticos está en esas tres cosas que yo mencioné, que tienen relación con la electricidad, con la electrónica y con la informática. Ahora, bien, pasa que la electricidad, digamos que es muy extraño que falle. Un módulo de control, ya sea de un vehículo eléctrico o de un vehículo tradicional, también es muy extraño que falle. Sin embargo, quizás el software, ¿verdad?, que lo mencionaba la pregunta anterior, el software podría tener alguna falla. Entonces, para mí esas tres cosas van de la mano. La electricidad, que es lo que controlamos a través de la electrónica, y la electrónica a su vez con la informática. Entonces, si yo logro comprender esas tres cosas, yo podría ir avanzando en función de esto. Pero sí, es algo muy crítico esa parte, porque ya pensemos que la parte de mecánica como tal, y me refiero quizás a los frenos, por decir un sistema, ya no es tema, ¿verdad? Tiene sus módulos de control, tiene sus sensores, sus actuadores, pero eso ya los manejamos y los conocemos. Hoy en día, de los componentes que yo he mencionado, no se conocen todavía tanto en el rubro automotriz, y es la parte donde yo digo que debemos estudiar un poco más y meternos un poco más para lograr entender, para lograr comprender y para poder hacer unos diagnósticos certeros. Entonces sí, es muy trascendente eso que menciona Yáñez, y yo diría que sí, que la parte informática, electrónica informática es lo que posiblemente pueda generar bastantes problemas. Bueno, muchas gracias Mauricio por responder a las preguntas de la audiencia. Como comentamos anteriormente, todas las preguntas que no fueron resueltas en esta presentación van a quedar sí o sí aclaradas dentro de
de la publicación que se realiza en el canal de YouTube. Mauricio, bueno, la audiencia te felicita por el interesante tema que trataste. Es necesario en el fondo comentarlo en este minuto. Gracias por tu tiempo y por el claro manejo que tienes respecto a este tema. Muchas gracias a usted, muchas gracias a toda la audiencia. No sé cuántas personas estaban conectadas porque me concentré en lo que les quería entregar como información, pero se les agradece a todos el tiempo que invirtieron en su propio conocimiento y eso se agradece. Así que vamos con la electromovilidad fuerte aquí en Chile. Hay que aprender harto. Excelente. Bueno, ahí nos van a soplar seguramente cuántas personas hay en este momento. Bueno, aprovechamos entonces también de agradecer la participación de la audiencia. Los invitamos entonces a consultar el canal de YouTube en donde va a quedar esta información. Muchas gracias.